8:44, damos la bienvenida al doctor Osvaldo Moreno, analista político, que nos acompaña a esta hora en Un Café con JJ. A ver si conversamos con el doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha bien? Buenos días, querido licenciado. Buenos días al panel. ¿Cómo está? El señor Jacob García está de vacaciones y que me invita. Está por montaña. No crea, Jacob es el nombre artístico, es el diseñador de Igloo. Por favor, muéstrelo cómo está Igloo hoy día. Está lindo. Él es el diseñador. No, sí. Exclusivo Ya está fashion. para Igloo. No, ya está fashion. Oiga, doctor, mire, aquí hemos reconocido siempre que usted es una de las personas que más a profundidad conoce las interioridades de no sé si exactamente de Pachacuti, pero de la CONAIE. ¿Cuál es su lectura respecto de lo que pasó cuando ha ganado un hombre de línea dura, que es Issa? Porque había, todos sabemos, otra línea dura que era la señora Andrade, y un candidato, con mucho respeto lo digo, que era el señor Guatemal, que era más bien un poco más, menos inflexible, vamos a decirlo así, más allá de los dos que se retiraron. Bueno para el gobierno que tenga una oposición, malo porque Issa tiene un pensamiento, como se ha dicho, mariateguista, qué sé yo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenos días a la audiencia, buenos días al panel. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. A ver, primero hay que hacer una lectura que creo que pocos actores la hacen o simplemente no hay una capacidad de interpretación. Los procesos sociales, como su nombre indican, son de larga data, no es que repentinamente Leonidas Issa, porque se hizo influencer, que es la lógica actual, creo yo, de la opinión pública, o porque tiene likes, de repente ejerce un liderazgo. ¿Sí? Digamos, es un tema institucional más que un tema coyuntural. Entonces, Issa no es un influencer, partamos de ese punto, ¿no? Las luchas, o por lo menos la construcción del proceso que tienen estos movimientos sociales viene desde muy larga data, digamos, prácticamente de la época de la Mama Tránsito, de la Mama Lulú, Cuango, pero digamos que ya se institucionalizan o se mediatizan, no sé si es la palabra, a partir del gobierno del doctor Borja. Luego vinieron estas acciones que no solo fueron, digamos, fueron parte de la CONAIE, como la caída de Gutiérrez, la caída de Maguat, etcétera, etcétera. Ya que tenemos hoy, digamos, esta CONAIE 3.0, si usted la quiere llamar, es que ya no solo son un actor de las calles o un actor, digamos, social, sino que se presentan ya como una alternativa electoral. Yo creo que ese es el punto de inflexión, o esa es la parte que no tienen claro muchos actores, ¿no? Entonces, al convertirse o al plantearse como una alternativa electoral que se impulsa al ser, digamos, la muestra más fehaciente o real del rechazo a este giro, creo yo, nefasto y macabro que hizo Lenín Moreno hacia el neoliberalismo. Para hablar del pasado hay que hablar también del presente. Dentro de la coyuntura actual, digamos que es del gobierno nacional, creo que es muy prematuro como para poder evaluar 30 días, 2 semanas. Claro, imposible. Es difícil, por eso más o menos como no es lo mismo un noviazgo de 2 semanas que un matrimonio de 15 años, pues, ¿no? Lógico. En ese contexto, dentro obviamente de lo que tiene que estructurarse, porque esto es sumamente importante en política, en estos temas políticos los espacios no tardan en ser llenados. Entonces, dentro de este nuevo escenario que se presenta, hay varias cosas que entender. Primero, yo creo que en este momento hay una lucha intestina dentro del lacismo para finalmente entender cuál de las alas se va a imponer, si el ala neoliberal radical ultranza o el ala moderada. Ojalá sea la moderada, digo yo, ¿no? Entonces, dentro de esa pugna que desde mi punto de vista todavía no se consolida, Lasso da algunas señales, como el acercamiento a China y a Rusia por las vacunas. Hay un hecho que veo que, bueno, claro, que no se lo ha tratado mucho, el voto de Ecuador en las Naciones Unidas contra el embargo, el bloqueo a Cuba, ¿no? Pero no hubo voto. No fue el delegado de Ecuador. No, sí votó, yo le puedo enviar el acta. Ahí está el voto en contra. Bueno, lo que circuló más bien dice relación a que estuvo ausente. Eso es nuevo para mí. ¿Dónde está el voto en contra de Ecuador? Votó en contra. En contra del embargo. Claro. Entonces, son temas interesantes, ¿no? Uno diría, Perdón, doctor, perdón la interrupción para yo tenerlo claro también. ¿Votó a favor de que se levante el embargo? ¿O que se mantenga? ¿Votó a favor de que el embargo se levante o porque se mantenga?
votó a favor de Cuba, digámoslo así. Ya, sí. Entonces, Ahora sí, ahora sí. entonces son cosas que uno diría, extraordinario, ya le explicaron el concepto de multilateralidad a Lazo, ¿no? Entonces son señales que para mí están dentro de ese proceso en el cual o se impone el ala moderada, que ojalá sea así, o se impone el ala, digamos, radical. Esto va conectado con el tema de la CONAIE. ¿Por qué? Porque dentro de esa consolidación que está realizando el gobierno, yo creo que hay algunos actores que identificar, si me permite. Primero, el opositor, que hay dos tipos de opositores que pueden haber en un tema de gobierno. El que tú eliges, el que tú construyes, que en eso Correa era genial, o era bueno para hacerlo, y el que nace o el que surge, ¿sí? Y en ese sentido, Lazo hereda de Moreno, digamos, a este tema de Pachacuti o los indígenas, porque es un tema medio extraño, ¿no? Pachacuti es el ala política, digamos, el brazo político de la CONAIE, que es la aparición de los indígenas a partir de octubre del año 2019, tema que venimos conversando y discutiendo y analizando ampliamente en estos micrófonos. Entonces, desde aquel entonces. Entonces, en esa configuración tenemos digamos, un opositor que está en construcción, pero que finalmente, mientras la prensa está presentándonos a esta nueva casa real que son los Lazos, ¿no? Y no hablamos de lo de fondo, usted tiene en este momento un opositor que se está consolidando, surgiendo y que surge ya no solo de las calles o la convulsión, sino de un proceso interno y de una forma arrasadora, ¿no? Ese por un lado. Y en ese escenario, porque no se puede hablar del gobierno si no hablamos de Pachacuti, perdón, de Caconilla y viceversa, tienes un operador político, pero ya sin guardar ningún tipo de formas, que es en este caso ciertos sectores de la prensa privada que son directamente el brazo político del gobierno. Y eso, desde mi perspectiva, le está dando facturas como el fracaso del plan de vacunación, porque alguien, esta gente tiene que hacerle entender que no puedes comunicar por TikTok un plan nacional de ese tipo o una política de Estado, ¿no? Cuando el 54% de la población no tiene acceso a conectividad móvil. Entonces, en ese escenario tienes a ISA, que está sumamente mal entendido y mal interpretado. Yo le voy a poner un ejemplo. Durante el gobierno del señor Pinochet hubo, digamos, ya oficiales, no especulación, mediante gente muy seria que lo organizó, un promedio de 4.000 personas que fallecieron producto de desapariciones forzadas, torturas. Le voy a hablar de un tema bastante grosero. Por ejemplo, había una tortura que ponían ratas hambrientas en los genitales de las personas, violaciones, una cosa espeluznante. Entonces yo le voy a decir a usted, si fuera un extremista o si aplicara la lógica tuitera, que Pinochet aplicaba esas políticas porque las leyó en el libro de Hayek, por ejemplo, que es una de las Biblias de los liberales, ¿no es cierto? Ya. O del Entonces, sería estúpido que yo diga que las torturas Pinochet las aprendió leyendo a Friedman. Entonces, de la misma forma, creo que se está satanizando con un grado, bueno, también está en un grado tal de pureza y ignorancia que no quisiera, digamos, dañarla, ¿no? Pero hablando un poco de Mariátegui. Sí, entonces, Mariátegui, ¿quién era Mariátegui? Un pensador extraordinario. De hecho, un nieto de él es uno de los referentes del neoliberalismo, es uno de estos amigos de él. Qué pena en lo que es de Vargas Llosa, pero bueno. Entonces, Mariátegui era, digamos, algo así como el gran chip andino, que era algo así como quien occidentaliza, digamos, el socialismo, o es el ala más de la Europa occidental que surge desde la Italia fascista, o el bla, bla, bla. Entonces, Mariátegui es eso, Mariátegui es como el gran chip andino, donde plantea ya un socialismo andino, pero no es que Sendero Luminoso usaba el libro de Mariátegui. Claro. Entonces, son cosas que realmente, por un lado me inspiran ternura por ver ese lado infinito de ignorancia, pero por otro lado sí me preocupan. Entonces, ese opositor terminaría siendo ISA frente, en este caso, a Lazo, que su rol, si usted me pregunta a mí, ¿cuál será finalmente el rol de Leonidas como opositor? Va a depender mucho de dos cosas. Primero, como le planteaba, si es que se impone el ala moderada, yo creo que el paquetazo no va a ser tal, seguramente aplicarán medidas graduales, porque estamos en una circunstancia donde una de las obras más digamos, que se puede resaltar del paso de Pasto y macabro de Moreno es que aniquiló a la clase media, no es que remató a los sectores populares, fue una política sistemática contra la clase media. Entonces, en ese escenario va a depender mucho qué va a pasar en las calles, si va a haber convulsión. Bueno, dependerá mucho de cuál de las alas. De cuál de las alas se imponga, claro. Si es la ultranza, que creo que es la más peligrosa, bueno, ya usted se imagina, empezarán los procesos de desmantelamiento, privatización, shock, etc. O la más moderada, como usted ha dicho, ¿no? O la más moderada. Doctor, ahora, ya que estamos viendo qué pasará con el gobierno de Lazo, si se impone el ala moderada o el ala más radical, ¿qué pasará con Pachacuti ahora con Leonidas Issa metido ya como una cuña?
hay un capital electoral que hay que analizar, que me va a perdonar, no es arrogancia, pero lo hicimos en equipo con este panel y vinimos analizando desde octubre del 19 paso a paso lo que podría suceder a nivel electoral y creo que sucedió. Muchos expertos plantean de que Yacu Pérez quedó en segundo lugar, al menos estuvo 2 semanas en segundo lugar, sí. ¿no? Entonces, primero hay un capital electoral que hay que definir por dónde o quién lo va a capitalizar, ¿no? Número uno, el resultado a nivel presidencial, que lo obtuvo el señor Yacu Pérez, que ya, digamos, salió de esa mesa. Ojo, que los indígenas son muy comunitarios, ¿sí? Allá, si usted se fija, hay un Leonidas Issa es la primera vez que es elegido secretario de la CONAIE y probablemente no sea reelecto. Una de las cosas que podemos aprender de estos movimientos es la alternabilidad. Yo le puedo hablar de los 4 o 5 actores políticos de los últimos 40 años en el Ecuador, si se excluye a Correa de la mesa, y sin embargo los indígenas nos presentan cuadros cada vez y cuando porque manejan un esquema comunitario. Entonces, en ese escenario, primero hay un capital electoral, que es el hecho del resultado que obtuvo Yacu Pérez, que estuvo en segundo puesto prácticamente 2 semanas y media. Segundo, y esto es muy importante, el resultado histórico que obtiene Pachacutic a nivel parlamentario. Y no han tenido, bueno, han tenido menos bajas de las que yo me esperaba. Creo que solo han perdido al asambleísta, digamos, rural del Guayas y por ahí uno que otro, pero tienen un bloque muy grande y muy consolidado, por lo menos hasta el momento, y eso requiere de alguna forma que se capitalice ese capital, digamos, electoral. Ajá. Entonces, Pachacutic, al ser el brazo político, va a depender mucho su acción dentro de la asamblea, y todo esto si ya va conectado lo uno con lo otro. Si es que el ala moderada del lacismo se impone, obviamente tendremos otro tipo de políticas, y si el ala radical se impone, obviamente tendremos otro tipo de acciones, con la ventaja de que Pachacutic tiene 2 vías, o gobierna con Lasso, como lo hizo Lasso con Moreno, o como lo hicieron en algún momento los cristianos, o el mismo correísmo, o finalmente Pachacutic se consolida como la oposición. Y esto, obviamente, no hay un cuadro dentro de Pachacutic, digamos que como lo era en su momento Vargas, o como lo era Yacu, y en este caso Leonidas Issa se podría proyectar eventualmente como ese cuadro que tendría que ser la opción en el futuro para ellos, dependiendo. Algo muy breve ya, para darle paso ya, Omar. Yo veo algunas manifestaciones de los moderados. Esto de crear una subsecretaría de diversidades, para mí resultó absolutamente casi insólito, pero bueno, por supuesto que bueno, pero eso es de la moderada, eso no es de la radical. Bueno, mire, hay un gran problema que tienen los analistas, sobre todo de Europa, sobre Latinoamérica, ¿no? Digamos que dejemos a un lado el debate de lo que es, digamos, la legalización o despenalización del aborto. En mi caso, usted me conoce, yo soy abiertamente pro vida, pero entiendo que los parlamentos del mundo debaten estos temas. Entonces usted no puede, como hacía Correa, mandar a la casa castigadas a 3 asambleístas porque él toca el tema. ¿Me explico? Entonces, hay temas, digamos, que se pueden debatir o no se pueden debatir. En el caso de Lasso, sí, tienes una Secretaría de Derechos Humanos, sobre el caso de Colombia, donde el señor Duque, ya hay cerca de 70 muertes probadas de parte de la fuerza pública, especialmente jóvenes, desaparecidos, y ahí nadie dice esta boca es mía. Entonces es una secretaría, obviamente, que en ese campo me queda claro que está más en el tema de la diversidad, de que son necesarios y son positivos, por supuesto que sí, pero definitivamente se requiere, creo yo, un poco más de amplitud en todos los temas. Los derechos humanos no se resumen en los derechos de las minorías. Yo creo que, por supuesto que sí, es bienvenido, hay que celebrarlo, claro que sí. Prendamos confeti, lancemos confeti, fuegos artificiales, pero yo creo que hay una amplitud mucho más larga o lapsa, tiene que ver en función de lo que son los derechos humanos. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo le va? Aquí con el abuelo del Ecuador. Eso, bautizado por un integrante de su familia. Otra vez. Doctor, ahora que toca el tema de lo del aborto y esto que justo ayer salió en los medios de comunicación, en todas las redes sociales, Pierina Correa, muy cerca, ¿no?, de los Provida, que está bien, ¿no? Cada uno tiene su derecho a ser parte de lo que corresponde, pero como asambleísta también y como la presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, también me resulta un poco complicado entenderlo. Y ahora,
más allá de entender por qué lo hizo, que si puede explicarlo, me gustaría entenderlo, yo quiero saber, porque ahora hablamos con el doctor Francisco y nos decía que UNES está separado. Y yo veía ayer, luego de estas declaraciones de Pierina Correa, en donde decía que hay que debatir, que hay que mandar a consulta el tema del aborto. Imposible, pero bueno, veo que Marcela Guiñaga también le respondió, le dijo que no. Veo que hay otros asambleístas de UNES que le dicen, no, Pierina, así no es. Y veo que hay esta fragmentación también dentro de la bancada. ¿Qué está sucediendo o están de alguna forma tratando de sobrevivir porque no saben qué va a pasar? A ver, aquí hay un tema que creo que hay que analizar. Una cosa son las decisiones de la Corte Constitucional, que efectivamente son leyes, digamos que están como las leyes en piedra, pero otra cosa es la implementación y la reglamentación. Claro. Ojo, cosas totalmente diferentes. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Resulta que se puede realizar un aborto por violación, se me ocurre. En lo personal, en contra. Vamos a analizarlo en lo jurídico. Entonces, resulta que hay que meter una normativa. ¿Hasta qué mes? ¿En qué momento? Claro. Se puede médico. Entonces, desde mi perspectiva, hay algo que se llama, ¿qué es la oposición? Oposición es el sector, de acuerdo a Sartori, de una sociedad que sienta en la mesa de negociaciones al que está en el poder en un tema. Entonces, yo pensaría que lo que se está buscando, o lo que están buscando, en este caso, no solo es Pierina Correa, hay algunos asambleístas, conservadores, yo diría que es la palabra más que otra cosa, lo que se está buscando, o lo que creo que están buscando, es la negociación de la implementación. Entonces, si a mí me pregunta, sin duda, lo que dice la Corte Constitucional, nos guste o no, como por ejemplo el contralor nefasto que tenemos, lo que hizo los famosos, la Corte, el Consejo Transitorio, o sea, hay que ser en piedra cuando tiene que ser, sí, pero yo creo que es la reglamentación, por ahí creo que van los disparos, digamos, que es lo que van a presionar, y lo que por supuesto que ellos pueden emitir en una consulta popular en función de un reglamento. No, claro. Es que, doctor, de eso no hay duda. A lo que voy es que ayer las imágenes estaba Pierina Correa con Geraldine Weber del Partido Social Cristiano, quien hace pocas semanas también estuvo reunida con el Partido Vox, y el tema de la Carta de Madrid. A eso voy, el tema de la asociación. ¿Qué está pasando dentro de la bancada UNES? Que estamos viendo toda esta especie de desunión, o cada uno por su lado, o están buscando cómo respirar, cómo sobrevivir si la bancada no se une. Que eso es lo que necesito saber, porque estamos viendo imágenes que de alguna forma nos descontrolan, ¿no? Que se salen de lo común y de lo que afirma la bancada, lo que es su ideología, su postura. Mire, Alondra querida, justo por ahí va el comentario. Hace un momento escuchaba a un analista, la verdad no vi su nombre, no alcancé a ver su nombre, que hablaba un poco del tema de la posición de las izquierdas, sobre todo en el Ecuador. Yo coincido, algo que le entendí sobre la fragmentación de los múltiples movimientos, en que el correísmo, desde mi perspectiva, si la palabra no se reinventa, si no se replantea muchas cosas, puede terminar como el fujimorismo, digamos. Entonces, ante la pregunta, es muy difícil interpretar a las izquierdas, digamos, en Latinoamérica. Le voy a poner un ejemplo. Evo Morales es provida. El señor Arce es provida en Bolivia. El señor Pedro Delgado es provida, digamos. O sea, es muy a los europeos, digamos, a amigos míos, profesores de la Complutense, el mismo Monedero, bueno, no es amigo mío, Monedero lo conozco, pero generalmente cuando me dicen, tú eres provida, es loco y y pareces de izquierda. Entonces, claro, es muy difícil interpretar, digamos, cómo es en Latinoamérica, cómo es, digamos, así como este mestizaje, el crisol de raza, qué sé yo, este sincretismo. Es muy difícil interpretar en América Latina que, claro, ¿cómo es posible que en un bloque, qué determina que es progresismo? ¿Qué determina que es de izquierda cuando Correa es más provida y más curuchupa que, digamos, que el Papa? Entonces, en Ecuador son otras cosas. Yo pienso, y reitero, que lo que están buscando, porque eso está en piedra y no está en discusión, eso no deberíamos ni decirlo, es la implementación. Y ahí sí hay un extenso debate, que eso sí lo puede llevar puede poner una consulta, pero usted está de acuerdo en que el aborto por violación se realice en el mes 9. A mí eso me parece vil. Hay gente que no. Entonces, ese tipo de reglamentaciones e implementaciones son las que creo que sí están sujetos a debate, y yo me imagino, estoy elucubrando, que están pidiéndolo más, obviamente, para ir de a poco negociando y flexibilizando las. Última pregunta antes de darle paso a Omar. Quiere decir que en Ecuador, no hay una izquierda consolidada, ¿no? Una izquierda pareja, bueno, en Latinoamérica en realidad, pero en Ecuador no hay una izquierda realmente consolidada. Y dos, siguiendo lo que decía el doctor Francisco Herrera, debería surgir también una nueva persona, ¿no? Un nuevo líder o una nueva líder en el tema de las izquierdas, ¿verdad?
Mire, aquí se dan cosas graciosas. A mí lo de Vox, por ejemplo, más lo escuchaba Pedrito Granja y me pareció bastante, él es todo radical en sus pensamientos y con unas convicciones que la verdad que yo admiro. Y esa erudición que tiene el personaje, a mí en lo personal más que miedo me genera gracia. Mañana resulta que hay una convención del Ku Klux Klan en Michigan y hay una delegación que viene de tipo ecuatoriano. Entonces, no los van a entrar a la asamblea, pues, ¿no? Inclusive algunos de los que firmaban, unos hijos de inmigrantes. Bueno, yo no voy a juzgar lo que la gente firma. El tema no es el contenido. Yo también puedo recibir una carta que me habla de amor, confraternidad, libertad y la firma Pinochet. O sea, no la voy a firmar. ¿Me explico? Claro. Entonces, ese tipo de temas yo creo que son más folclóricos. Ahora, si me permite, mi querida Londra, con muchísimo respeto, yo pensaría que no debemos ser tan sectarios en el sentido o digamos acartonados o radicales en definir qué es izquierda y qué no es izquierda. Claro. Hay Latinoamérica, al ser Latinoamérica, y usted es cubano, usted conoce en Cuba, la gente no sabe, pero en Cuba hay derecha, por supuesto que hay derecha, claro. Hay bancos, hay gente que tiene hasta murales y espacios para hablar y no te lo cuenta la prensa. Pero en todo caso, yo creo que hay que entender la izquierda como lo que es una alternativa opuesta casi siempre al establishment, si no está en el poder, o que plantea diferentes tesis y que obviamente tendrá muchas aristas y formas de ver el mundo. Pues, ¿no? Aquí hubo un movimiento muy fuerte que consolidó la izquierda, que fue la teología de la liberación. Pues usted váyase al Chimborazo y averigüe quién era Leonidas Proaño y toda esta serie de sacerdotes a lo largo y ancho del continente que fueron consolidando estas marcas, que digamos que cristianizaron o catequizaron el marxismo. Entonces es muy difícil encasillar a la derecha, a la izquierda, como que si la única agenda fuera estos temas de derechos, que creo que son respetables, pero no es la única agenda. Todavía creo que estamos discutiendo Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda en honor al tiempo. Rapidito, 2 preguntas, mi estimado doctor. Perfiles de opinión, fecha 29 de mayo al 3 de junio, estudio, imagen de Leonidas Issa, total, casi 55% positivo entre Guayaquil y Quito. Ojo, Guayaquil y Quito. Casi 55%, sin ser todavía presidente de la CONAIE. ¿Este es el trampolín para el 2025? Todavía falta que corra mucha agua bajo el río. Si hoy fuera la contienda, voy a ser el futurólogo, que no me gusta hacer ese tipo de cosas. No, voy a plantear un escenario. Yo creo que dependiendo una vez más de qué ala, cuando sepamos qué ala se impone, cuando vemos la reforma tributaria, yo le voy a decir qué va a suceder. Pero en todo caso, hay que tener claridad en que por lo menos yo veo un escenario muy parecido al del 21. Claro, está muy fresco, pero probablemente habrá un candidato indígena, que creo que Yacu y Leonidas son las opciones en ese bando. Vas a tener una derecha muy fragmentada, lo vas a tener a Otto, a Herbas, al hijo de Alvarito, al mismo presidente Lazo. O sea, va a ser muy amplio el espacio de la derecha, y vas a tener una izquierda donde mi perspectiva es que si el correísmo quiere sobrevivir, tendrá que sumarse a un proyecto. De lo contrario, se va a convertir en el próximo fujimorismo, pero de izquierda ecuatoriana. Doctor, y la última. A ver, ayer tuve un sueño. Había un país pequeñito en la mitad del mundo. Tuve un sueño, half a dream. Tuve un sueño en donde veía que como el poder legislativo le decía no al poder ejecutivo, el poder ejecutivo lanzaba una consulta popular diciendo, ¿sabes qué? Voy a reformar el poder legislativo, lo voy a convertir en diputados y senadores, voy a hacerlo bicameral. Y utilizaba la famosa frase, por esta única vez vamos a adelantar la elección de diputados y senadores. ¿Usted cree que ese sueño mío se puede aplicar en Ecuador? En el Ecuador se puede tostar granizo. Este extraordinario pensador de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena, un gran guayaquileño que en paz descanse, un hombre con una formación de valores y convicciones, y salido de las élites. Mire lo que las élites producen en Ecuador también, ¿no? Olmedo venía de las élites, y él en su época era de izquierda. Carlos Julio Rosemena también de las élites, de hecho vivía en el Club de la Unión, un hombre de izquierda, y que le dijo a su primo, de la verde, les digo 4 cosas. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pero yo no sé si la vía para la gobernabilidad sea... ¿Cuál es la diferencia entre que haya 60 legisladores a favor de una asamblea de 100 a si la reduzco a 20 o a 50 para tener 10 asambleístas? Yo no le encuentro sentido a ese tipo de reforma. Yo creo que más que reformar el marco institucional, en ese sentido, creo que hay otro tipo de reformas que ellos requieren, una vez más, dependiendo de qué ala
digamos, del asismo se impone, que es el tema de las privatizaciones. Por ejemplo, ese es un tema muy preocupante, al menos para mí. Es que ya escucho algunas voces por ahí, inclusive desde la propia asamblea, de los que recién se posesionaron hace un mes, diciendo hay que purgar esto. O sea, eso ya me suena como que quieren sostener la idea de adelantar las elecciones legislativas. Por eso le repito, yo no le encuentro sentido, a menos de que el gobierno esté muy, muy seguro. Claro, si viene tu encuestador de planta y te dice, tienes 80 aceptación. Claro, me decías que iba primero también y ganaba en primera vuelta en las elecciones. Entonces, si al mes de tu mandato, tu encuestador de planta ampliamente demostrado no que se ha equivocado, que no ha tenido mucha precisión, te lo dice, y tener que tomar una decisión donde tú puedes jugar la gobernabilidad. Digamos que ese proceso, digamos que su sueño se cumple hasta que el Tribunal Constitucional lo aprueba, hasta que están las papeletas, bla, 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 bla. Digamos que en un año pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa si la ala radical del asismo se impone y imponen unas medidas ultra neoliberales que afectan a los más desfavorecidos y de repente ya la política no va a ser agradar al pueblo, sino sostener a Moreno al precio que sea? No sabemos. Entonces, eso va a depender mucho. Entonces, yo le reitero, su sueño se puede cumplir en función de qué puede suceder aquí un año y en un mes, obviamente, pues puse el ejemplo del día a día y de la vida, pues no es lo mismo un noviazgo de 20 días o de un mes que un matrimonio de 15 años. Bien, muchas gracias, doctor Osvaldo Moreno, analista político. Hemos desmenuzado hasta lo que tiene que hacer y no tiene que hacer Lazo. Que tenga usted un buen día. Gracias, doctor. Y 10 minutos. Un abrazo para todos. Ojalá se extiendan las vacaciones del señor García para que Presita me invite a seguir. Muy bien.